bien. Oye, les vamos a dar un fuerte aplauso y una bienvenida al psicólogo y director de Prana Vida, Jorge Fuentes, que está con nosotros porque ya lo habíamos anunciado, ¿verdad? Que iba a estar con nosotros hablando un tema súper importante, porque hay veces que nosotros mismos nos boicoteamos y decimos, no, a mí no me está pasando esto, ¿o no? ¿Cómo podemos nosotros validar estas emociones, esto es lo que sentimos, sin boicotearnos, sin decir, no, en verdad esto no lo voy a asumir y lo voy a dejar pasar y me voy a olvidar? ¿Cómo podemos validarnos lo que estamos sintiendo y también sacarlo? Bueno, algo súper importante con las emociones, que es que cuando nosotros sentimos algo, cuando nos emocionamos, esa información o esa material que aparece detrás de las emociones, que son pensamientos y finalmente conductas, claro, si no las expresamos, finalmente podrían llegar a afectarnos. Entonces es súper importante la validación de lo que sientes. Entonces, el problema está en cómo expresamos eso, ¿sí? Claro. Entonces hay una tendencia yo creo que, claro, al descontrol. Eso no sabemos cómo expresarlas. Y ahí es cuando nos boicoteamos y decimos, no, en verdad no estoy sintiendo esto, no lo voy a decir, y eso al final va acumulando, se van acumulando esas emociones, ¿verdad? Y esos sentimientos, y después explotamos y dejamos la embarrada. Así es, entonces el tema más bien va por la modulación de las emociones y aprender a modularlas o a controlarlas para que adaptativamente, si bien podemos expresar lo que sentimos, podamos también no generar problemas en el entorno, en la familia, etcétera. Y nos estamos dando cuenta que en pandemia, producto de estar tan juntos, empezamos con esa dificultad de muchas pataletas de los niños en la casa, mucho descontrol emocional, y nosotros también, ¿no? Nos descontrolamos y finalmente había una dificultad en la modulación de la emoción, es decir, cómo expresamos apropiadamente lo que sentimos. Y esto es interesante porque en realidad las emociones nacen desde un dispositivo bastante biológico. Hay un aspecto, una parte del sistema nervioso, que es el sistema límbico, que es el que nos permite adaptarnos como a las situaciones muy primarias, como de escape y huida, ¿sí? Como para mantenerse protegidos. Claro. Entonces, las emociones como que se disparan naturalmente. Entonces hay que aplicar la cognición o la mente o las estrategias mentales para poder llevar a controlar las emociones y finalmente que eso nos genere un estado de adaptativo en el cómo nos enfrentamos las emociones con los otros, en el trabajo, etcétera. ¿Y cómo lo podemos hacer entonces? Vamos como algo más técnico, ¿verdad? Que verdad pueda ser más fácil hacerlo, realizarlo, validar estas emociones y sacarlas. Bueno, una de las estrategias más interesantes que podemos utilizar y más sencillas es, en primer lugar, reconocer los contextos en los cuales te descontrolas emocionalmente, ¿sí? Entonces, no en todas partes... ¿Como por ejemplo? No en todas partes ni con todas las personas nos descontrolamos emocionalmente. No. ¿Sí? Entonces, tendríamos que ubicar en qué contextos o qué personas son las que nos generan descontrol emocional. Y en esos contextos, una de las estrategias más apropiadas es, la primera, no entrar en esos contextos. ¿Sí? Oye, ayer me pasó una cuestión que de verdad me descontrolé. Jorge, de verdad. A mí me carga perder tiempo. Me carga perder mi tiempo, porque siento que con ese tiempo podría haber hecho muchas otras cosas y estar en un lugar y así y después no hacer eso lo que tenía que hacer, pero me vuelve loca, de verdad. Sí, efectivamente. Entonces, la evitación de contextos... Entonces eso tengo que evitar hacerlo. Es una cosa muy sencilla. ¿Para qué voy a meterme en problemas? Entonces, si no quiero desbordarme emocionalmente, ojalá evitar los contextos que me generan desborde emocional. Esa es una primera medida muy sencilla de poder incorporar. La segunda es... a veces nosotros tenemos contextos en los cuales tenemos que resolver algo, ¿cierto? Estamos en una discusión con la familia, con tu pareja, en el trabajo, y empezamos a sulfurarnos, ¿verdad? Emocionalmente. Una de las cosas que podemos hacer nosotros es decir, ¿sabes qué? No estoy en condiciones de resolver esto ahora, o de darte la respuesta ahora. Parar y dar la respuesta el otro día, por ejemplo. A veces se nos escapa el piloto automático y nos desbordamos emocionalmente y decimos cosas que no queremos decir. Porque estamos en caliente. Claro, entonces el dar un tiempo, ¿sí? Y salir del contexto y dar la respuesta el otro día, por ejemplo, una buena estrategia también de no dejar la tendala, porque es lo que andamos buscando. Volviendo a algo más básico, porque estamos hablando de la validación de las emociones. Así es. ¿Y cómo identifico una emoción al final? Porque no es que solamente nos sintamos felices o podemos sentir enojo, porque no solamente tenemos 4 emociones en el día, sino que son hartas. Claro. Y no solamente yo, sino que tú, la Fallon, mi familia, etcétera. ¿Cómo identifico tanto las emociones
en la otra persona y en mí. Bueno, eso es muy importante que nosotros nos demos estos espacios de silencio. Hay una estrategia también que podemos utilizar, que es como la bitácora o el diario de vida emocional, ¿sí? Entonces tú podrías, si estás teniendo... Es más tangible. Claro, es súper tangible eso. Entonces todas las noches tú podrías hacer tu diario de emociones. Entonces, si te desbordaste en ciertos contextos o tuviste líos emocionales con personas, situaciones, tú podrías escribir, ¿cierto? ¿Cómo fue, ¿cierto? Lo que ocurrió, ¿sí? Claro. ¿Cuáles fueron las emociones negativas que sentiste? ¿Qué te provocó? ¿Qué te provocó? Ajá. Y tomar conciencia de esas emociones negativas. Y lo más importante, ¿cuáles son las emociones o formas de operar respecto a las mismas situaciones nuevas que serían adaptativas? Entonces, cuando nosotros pensamos en ¿Qué eso... solución le doy a ese problema? Sí. No problema, pero a esa emoción que me desbordó o que me hizo sentir o que me hizo tener un conflicto. Excelente. Por lo menos 3 opciones nuevas de conducta frente a la situación que me desbordó anteriormente. Claro, porque así uno no se queda en blanco, sino que en ese momento, sino que tiene estas 3 opciones para desviarse del... Claro, y desde un punto de vista conductual, aunque hagas esos ejercicios en la noche, tu mente va adquiriendo nuevas rutas, como nuevos caminos de soluciones. Entonces, cuando te enfrentas el otro día a ciertos contextos, te puedes dar cuenta de que aparecen esos dispositivos que ya pensaste el día anterior. Entonces, tener una bitácora con qué te ocurre, ¿verdad? Cuáles son las emociones más importantes negativas y cuáles son las soluciones, va a ser una estrategia de ir creando nuevas maneras de relacionarte frente a situaciones conflictivas y, por supuesto, salir de ellas. Jorge, pero ¿qué pasa cuando estas emociones vienen de la mano de otra persona? Le vamos a dar una bienvenida a la Jimé Pereira. Y lo digo precisamente por ella, porque al final... a lo mejor... ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Hola, Bella, ¿cómo porque estás? le decía a Jorge que al final esas emociones que a lo mejor te hizo sentir ese taco no es por culpa tuya, es por culpa de otras personas. Por supuesto, yo vengo con las emociones revolucionadas porque salí muy tempranito de casa, cosas que uno no maneja, son accidentes, estuve 2 horas parada sin poder avanzar, pero aquí estamos, hemos llegado y traté de controlar mis emociones. Muy bien. No llego a tiempo, pero voy a llegar y con la mejor predisposición. ¿Está bien eso, Jorge? Está perfecto. ¿Sí? Pero ¿y no después no se le va a acumular eso y después en algún momento va a explotar? ¿Cómo podemos hacer Está para que la explotando con mis Jimé... rulos, mira, yo como nunca, ¿Cómo como podemos nunca. hacer para que la Jimé saque esa rabia que tiene por el taco? En realidad, la expresión emocional también es importante. Entonces, de repente, tener un poquito de rabia, tener pena, por supuesto que forma parte de lo que nosotros tenemos como dispositivos naturales como seres humanos. Entonces, tampoco hay que reprimir las emociones, sino que más bien conducirlas y lograr reconducirlas. Reconducirlas significa, por ejemplo, en el caso de lo que cuenta ella, podríamos nosotros incorporar herramientas de respiración sencillas, que están muy descritas en la psicología, que son respiraciones abdominales para poder bajar la revolución y finalmente controlar la emoción. Ese tipo de ejercicio, como por ejemplo tomar en cuenta la respiración, son los mismos que se utilizan, no sé, para el yoga, para el canto, que uno aprende a controlar la respiración con el diafragma, o son ejercicios muy específicos que solo se utilizan para estos casos. Son temas muy sencillos y precisamente la psicología toma herramientas a veces de las medicinas complementarias, por ejemplo el mindfulness, que sería una herramienta de meditación, claro, que la utiliza la psicología. La verdad es que parte de la meditación zen, de la meditación budista. Entonces son herramientas que podemos traer y, como tú bien dices, la respiración diafragmática, no pulmonar, porque a veces uno hace inspiración pulmonar y eso no es apropiado, sino que genera más estrés. ¿Y cómo es esa respiración? Así, hagamos un ejercicio. Sacamos como la guata, inflamos la guata. Claro, en vez de llevar... ¿No el pecho? Que Jorge nos explique. A ver, en mi caso como cantante yo inspiro y llevo todo el aire al diafragma, no al pecho. Ya, pero es como sacar la guata. Es como inflar la guata. Llenas con todo el aire en la guata. Yo hago todo lo contrario. Llevo la respiración hacia los pulmones, dejando que las costillas se expandan. Es que claro, para el canto es primero llenamos el diafragma y todo esto se va ampliando, porque claro, son nuestras cajas de resonancia, como que también me imagino, Jorge, que tiene que ver con el hecho de no estresarse, sino que ampliar. Justamente. ¿Cierto? Eso que acaba de decir es súper importante. ¿Se han dado cuenta cuando estamos nerviosos, cuando estamos ansiosos, qué empieza a pasar con la respiración? Agitar, o cuando nos enojamos. Se acelera. ¿Dónde se pone la respiración? Acá. Se acelera. Y está ahí como, y empecé a inflar el pecho de nervioso. Sí. Bueno,
Eso tiene que ver con un montón de mecanismos biológicos. Entonces, la respiración abdominal lleva a que tú logres equilibrar la respiración, y a través del equilibrio de la respiración, la oxigenación también a nivel neurológico se mejora. Entonces, al energizar estructuras neurológicas y no estaba llegando oxígeno, claramente empiezan a despertarse mecanismos naturales de autorregulación y finalmente de relajación. Entonces, ese es el objetivo de poder respirar de manera diafragmática. Y sería tan sencillo como inhalar por la nariz, ¿cierto? Sin forzar el diafragma Claro, tampoco. Algo que sea muy natural. suave, natural, ¿cierto? Inhalamos, retenemos, Ya, hagamos el ejercicio. exhalamos, ¿Y en cuánto retenemos. tiempo? Puede hacerlo 2 minutos, la verdad, o 7 ciclos. Inhalas por nariz, retienes, Es bueno también exhalas contar, por nariz, retienes. como llevar la El atención. conteo es importante también, pero no sé, para los televidentes tal vez algo muy sencillo y que sea efectivo es ideal. Entonces simplemente inhalar por nariz, retener, exhalar por nariz, retener, puede rápidamente llevarte a armonizar tu Claro. mente y relajarte finalmente. Uy, armonizar. Porque eso tenemos preguntas, ¿cierto, Falo? Sí, tenemos preguntas. Vamos a verlas de inmediato. Esto dice aquí, en pantalla está. ¿La validación de emociones fomenta la confianza en una relación? Wow. Absolutamente, o sea, tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, nosotros no podemos reprimir las emociones, ¿sí? Tenemos que ver por qué están ocurriendo, ver las causas, por qué nos estamos emocionando de cierta manera, y siempre hay un porqué. Si yo me enojé con la pareja es porque hay un porqué. Ya. Seguramente no me consideraste, lo que sea. Y eso lo hacemos en silencio. Jorge, perdón, ¿siempre sabemos el por qué? Aquí hace el tiempo. Cuando Yo se nos arrancó Yo la no moto, sé, ya estamos Jorge, fritos. porque a veces me enojo como que en la mañana no me pueden hablar a mí. Es que usted tiene que Cuando yo sentarse. despierto como que no me pueden hablar, te lo juro. Y es como, No me hablen. Claro, Ah, claro. me hablan. nada más, es que yo ni siquiera puedo, porque si hablo, yo... Es como después de la siesta. Parto mal, ¿no? parto Después de la mal. siesta, Claro. no, en realidad, no estamos acostumbrados a darnos el Necesitas espacio. terapia, Fanny. Dígame. Bueno, todos Jorge. necesitamos. Dígaselo. Todos. Vamos a ver otra pregunta. Muy bien. La vemos en pantalla. ¿Cuándo valido una emoción significa que estoy de acuerdo con la conducta de esa persona? Cuando valida una emoción propia. Claro. O ajena. Bueno, da lo mismo, ¿no? La validación de la emoción tiene que ver con reconocer lo que estás sintiendo. Cuando uno se emociona es porque hay algo que está justificando esa emoción. Claro, que provocó eso. Sí, puede haber un descontrol de la expresión, puede ser no modulada propiamente, lo que sea, puedo enojarme y dejarla grande, ya. Eso es un nivel, ¿verdad? Ajá. De expresión de la emoción. Pero detrás de esa emoción hay siempre porqués. Entonces nosotros no nos vamos a dar cuenta del porqué de esa emoción hasta que no nos sentemos con nuestra bitácora, ¿cierto? Emocional, de la noche, nuestro diario de vida ¿Qué tan emocional. importante es eso? Claro, lo de la y bitácora? pensemos realmente qué fue lo que hice y por qué hice eso. Y te vas a dar cuenta, al preguntarte la palabra por qué, Ujú. va a ir a las causas. Claro. Entonces mentalmente, bueno, si yo quería ir a almorzar y no me lo permitió Son mi las compañero. expectativas Claro. también, ¿o no? Tiene que ver con las Y ahí le expectativas. echamos la culpa al compañero. No, ahí tú tienes herramientas para decir, ¿sabes qué? Para mí es súper importante almorzar a la hora, entonces la próxima vez que te encuentres con él, Claro. no le vas a tirar el computador encima, No. sino que le vas a decir, ¿sabes Este es qué? mi momento. Este es mi momento, chuta, todos tenemos Porque nuestro ya decir, espacio. es tu culpa, ese es su problema ya, ¿no? O sea, podríamos decirlo, pero la verdad es que no sé si acaso eso va a ser realmente modulado en términos, no sé, sociales. Tú podrías tener muchas más estrategias si haces tu bitácora. Y puedes decir, ya, ¿qué es lo apropiado de decir? ¿Cómo lo digo? ¿Estoy relajado diciéndolo? Claro. ¿Estoy realmente hablando de mis emociones para que el otro entienda? Claro. Entonces, esa bitácora de las cosas nuevas que debo hacer para poder resolver las situaciones en otros contextos, te va a dar como gradientes de solución que antes no tenías. Entonces, es muy importante darte esos espacios de bitácora y de diario Me de vida encantó. emocional. Lo voy a empezar a hacer, Jorge. Tenemos otra pregunta. Muy bien. A ver, dice, el no tener un control de mis emociones también puede causar un caos en mi vida diaria, o como por ejemplo, si yo no tengo control de mis emociones, mi sueño se altera, o no, no duermo bien. Quizás reacciono de manera que no corresponde, aún sabiendo que eso está mal. Claro, o sea, Juan Oye, se que ríe. me pasa Te todo, porque... Claro, o por ejemplo también... Duermo muchas- siesta y me levanto de mala también. Y apretarla, por ejemplo, la mandíbula Sí, al dormir siesta sí. si estás en tensión. Sí. ¿Sí? Yo creo que Jorge ya necesita terapia. bueno, vamos a hacer ahí una... Me dicen, Pablo, no se ve. Oh, soy muy mal genio. Bueno, por lo menos sí, un yoga, algo, ¿no?
Claro. Ya sabemos, yoga es lo importante para... O meditación, fíjate que la meditación es una herramienta súper poderosa a nivel de equilibrio neurológico para poder despertar ciertos neurotransmisores. Mucha gente me ha dicho que en momentos, bueno, lo que pasamos en pandemia, como nos alteró toda nuestra vida, nuestra actividad, no pudimos sociabilizar y todo, muchos recurrieron al yoga, a la meditación, incluso para dormirse, porque alteraba el sueño, porque claro, no estoy haciendo lo que me gusta, no puedo, por circunstancias X, y acudieron a la meditación y ha funcionado tanto que continúan con la meditación. Efectivamente, hay estudios de cómo la meditación afecta neurológicamente estructuras y la secreción de ciertos neurotransmisores como serotonina, que nos conectan con el placer y con las ganas, con la motivación, que son estudios reales, digamos, no es que solamente la meditación sea un tema esotérico, sino que también podría generar un equilibrio a nivel neurológico que nos permitiría también incorporar un equilibrio emocional y finalmente un equilibrio en la conducta. Y tú también, ¿no? Tiene que ver un poco con buscar también, Jorge. Escucha más, me dice. Tiene, Jorge, que ver un poco también con tener el momento para uno, que muchas veces no nos damos. Efectivamente. Siempre estamos así de aquí para allá o pensando en lo que hay que hacer para el otro, pero ¿y uno? Claro. Mira, en realidad cuando hay descontrol emocional tiene que ver con que nosotros no estamos dándonos ese espacio de silencio para ver qué necesito. Entonces, al no tener esos espacios de silencio, finalmente se comporta la emoción sola y no estoy realmente nutriéndome. Hay mucha gente que está frustrada trabajando, hay gente que está enojada porque lo están restringiendo y finalmente nos damos cuenta de la expresión y vemos las expresiones de rabia, veíamos noticias hace tiempo atrás lo que pasaba con los chicos en el colegio, lo que pasaba con la gente manejando. Claramente son manifestaciones emocionales descontroladas de un montón de causas que no nos damos cuenta cuáles son. Entonces hay un momento de silencio interior que tenemos que lograr para saber qué nos ocurre y cuando sabemos lo que nos ocurre podemos ver qué caminos nuevos podemos tomar para poder reconducir la emoción. Finalmente. Cuando tenemos esos momentos de silencio igual son difíciles porque uno empieza, lo que decías tú, Jimena, empieza a mirar hacia el futuro o hacia el pasado y no se queda en el presente. Y yo quería recalcar que no tienes que quedarte 20 minutos en meditación o, no sé, 10, porque igual es súper difícil quedarse quieto, concentrado, observarse. Entonces, uno lo puede aplicar más cercano estando tranquilo, 1 minuto, 30 segundos, no es tan tanto el tiempo. Sí, es súper importante lo que tú dices, porque hay que adaptarse a la realidad cotidiana. O sea, estamos saliendo pandemia, la estamos haciendo todas, la hicimos todas estando en la casa en pandemia y ahora tenemos que hacer todas estando fuera de la casa. Entonces, claramente, lo que tú dices, pequeñas dosis de... Hay algo tan importante que igual lo enseña la meditación o el contacto con la meditación Zen, que es vivir el espacio vacío o el vivir el momento. Entonces, una manera de lograr conectarte es poner atención en la experiencia del presente. ¿De qué manera? Por ejemplo, mirar eso y decir, eso es de color negro, esa chica que está ahí en el libro. Estoy sintiendo en la mano un frío en este dedo. Y te fuiste para adentro. Estoy escuchando en este momento la música, ¿verdad? Y eso ya... Claro, es algo más cercano, no es dejar la mente en blanco. No dejar la mente en blanco, es conectarnos con el presente. Otra pregunta, Jorge, para que la vamos a ver de inmediato. Dice, ¿puede la invalidación emocional generar rechazo entre familiares o amigos? Bueno, claro, de alguna manera... A ver, ¿qué va a pasar cuando nosotros expresamos inapropiadamente una emoción, ¿verdad? Y estamos con otros, ¿sí? Claramente el otro nos puede llegar a rechazar, sin duda. Claro. Entonces, es vital el poder educarnos y reeducarnos emocionalmente. Y eso se puede hacer. La emoción es un nivel de manifestación que debe ser controlado con la corteza, cognitivamente, ¿sí? La emoción es un dispositivo más primario, ¿cierto? Que se dispara, pero la cognición, la mente, las estrategias mentales debiesen poder controlar y modular eso. Entonces, nosotros no nos debemos quedar tranquilos con explosiones emocionales o con descontroles emocionales,
cuando están generando este tipo de estragos en los otros, ¿cierto? Claro. Los otros están tristes, se están alejando, se están descontrolando, se están poniendo ansiosos, estresándose, entonces es un momento de que yo también me mire, y finalmente cuando me miro puedo lograr transformaciones y ayudar también a los otros en ese contexto. Lo que pasa en las casas, cuando los padres se descontrolaron mucho, los hijos por supuesto que quedaron muy Hay una dañados. consecuencia, claro. Entonces eso te obliga a, oye, ¿sabes qué? Tengo que ver de qué manera modulo. Es como un efecto dominó. Absolutamente. Y después los niños repiten esto. Entonces muchas veces las pataletas de los niños que observamos descontroladas son porque observan, porque el aprendizaje de observaciones naturales en los seres humanos, observan gritos y cosas y lo muestran en su conducta después. Entonces lo que estamos viendo en los niños finalmente es una manifestación de nuestra propia manera de relacionarnos. Entonces es muy importante mirarse, mirar las emociones y tratar de reconducirlas. Tú nos trajiste algunos consejitos también para que podamos controlar nuestras emociones y también obviamente manifestarlas de mejor manera. Claro, hay emociones. ¿Vamos a ir revisándolas? Sí, hay ¿Te parece, Jorge? muy comunes, ¿no? De estos consejos para sobrellevar las emociones, dice, la ansiedad. Se aconseja entrenar al cuerpo para respirar más despacio, lo que estábamos conversando, y mejor, de tal forma que el cuerpo reciba el oxígeno necesario. Efectivamente, de lo que estábamos hablando es la respiración profunda de diafragma, ¿sí? Es una respiración desde el estómago sin forzar, entonces inhalar, retener, exhalar todo por nariz. Ajá. Inhalo, retengo, exhalo, retengo. Eso es vital para controlar rápidamente la ansiedad. No más de 2 minutos, ¿ah? Porque o si no vamos a empezar con un estado, una sensación de aletargamiento, que puede ser beneficiosa para dormir. Pero no para lo que Pero no para la buscando. actividad cotidiana. Yo quiero hacer 1 minuto de respiración para poder volver a armonizarme, estar activo, claro. Pero no para dormir, digamos. Entonces, 5 minutos de respiración te pueden llegar a dormir por la sobreoxigenación. A mí el del minuto, cerebro. Jorge. ¿Un minuto? El minuto, Ah, yo ok. tengo una facilidad. ¿Y usted? ¿Cuántos minutos? Vamos a ver otra emoción, yo necesito todo. otro Todos los consejo minutos. para esta emoción. Por ejemplo, en la ira, debes priorizar el análisis de esta emoción para así poder encontrar las herramientas que ayudan a externalizar positivamente esta emoción. Bueno, eso es lo que hemos hablado todo el rato, ¿no? Del tema del descontrol. Y por eso la bitácora de análisis de mis emociones. Entonces, si estoy teniendo muchos episodios de ira, yo debiese todos los días generar un análisis de los por qué me estoy enojando y luego también de estrategias nuevas para enfrentarme frente a situaciones donde manifestaciones de la vida cotidiana me generan ira. Y si genero 3 estrategias nuevas, finalmente voy a ir generando nuevas maneras de enfrentarme a estímulos, ¿cierto?, que me generan ira, pero de manera más adaptativa. Bien. Perfecto, hay otro consejo también, vamos a ver qué dice este consejo para que usted lo tome en cuenta. Vamos a ver, el miedo, en lugar de evadirlo, ¿verdad? Confróntelo, haga un análisis de a qué es lo que le teme, imagínese como vencedor y haga que pase. Bien. Efectivamente. Está bien, Eso me encantó, eso, Jorge. Hay un autor que habla de que el miedo es como un fantasma que está golpeando la puerta de la casa y tú abres la puerta y no hay nada. ¿Cierto? Entonces, realmente cuando nosotros nos enfrentamos a la situación de miedo y vemos realmente cuáles son las causas del miedo, nos damos cuenta que en realidad lo que hay que hacer es o enfrentarnos con una estrategia nueva. Por ejemplo, supongamos que tenemos que hablar en público. Una estrategia muy interesante es poder ponernos en el escenario futuro realizando las acciones posibles. 3 alternativas de acciones. De lo que puede llegar a suceder. Claro, de lo que puede llegar a suceder. Supongamos que me miran feo. Ya. ¿Qué hago yo en una situación ¿Qué hago yo en una así? situación donde me miran feo? Entonces, genero 3 estrategias nuevas para solucionar eso. Pero ya las tengo Antes, resueltas, por la si tengo llega a resuelta. pasar. Si llega a pasar en el futuro, Ajá. claro, ya, tengo esta. Pues. Bien. ¿Qué pasaría si se van 2 de la sala, que es lo que me genera angustia y me pongo en blanco? Si se van 2 de la sala, bueno, se pueden ir porque en realidad van al baño, que tienen que ver conmigo. Claro. Entonces ya tomo conciencia de eso, entonces me tengo que relajar porque pueden ser otras cosas que no tienen nada que ver conmigo. Y finalmente aplico en el futuro eso. Entonces es muy interesante ponernos en el escenario futuro y Es como darle prepararse, soluciones. ¿no? Claro, soluciona los posibles problemas. Entonces tu mente adquiere rutas y caminos para que en el futuro, cuando se pudieran presentar esos estímulos, tú tengas soluciones ya construidas. A mí me pasaba que me estresaba mucho y de repente como que miraba la emoción y ya la llevo hacia el humor, como que digo, ay ya, en verdad no era tan grave.
Claro. Y me lo tomo al final para la risa. Sí, eso es muy importante. Fíjate, hay algunos autores que hablan de psicología cognitiva, en donde la mente debe ser adiestrada. Entonces, la mente o la emoción se dispara naturalmente, y eso afecta también a nivel de la neuroquímica. Entonces tú tienes que acostumbrar a tu cerebro, por ejemplo, decir, estoy ya en una fuga de emociones negativas, detente, decir, me detengo, ¿sí? Y empezar a pensar o sentir nuevamente emociones nuevas. Por ejemplo, sentir el cuerpo primero, sí, y luego de eso darte cuenta de el color del, no sé, de la planta, y luego sentir, estoy respirando. O sea, transformar la experiencia de piloto automático, porque le damos la chaveta a veces, y nos estar vamos consciente. y no paramos de pensar negativamente o sentir negativamente. Entonces, detente y sentir algo nuevo. Eso nos acostumbra también a salir rápidamente. Yo quiero ver el cerebro se acostumbra. Otro consejo a la siguiente emoción que vamos a ver, que es la pereza, que nos pasa todos los lunes en la mañana. No lo digas, se origina la del domingo, que no nos queremos levantar ni bañarnos. Puro Netflix. La pereza se origina por falta de motivación. Si su trabajo no le gusta ni le apasiona, cámbielo o trate de encontrar una actividad que le genere emoción y sensación de triunfo. Lo escucho como que abría el pecho, buscando esa sensación de triunfo. O sea, que lo importante de esto es que nosotros tenemos que generar esto. A veces nosotros estamos muy centrados en que el entorno nos genere algo, ¿me entiendes? Entonces, nosotros debiésemos buscar en el trabajo a lo mejor momentos gratos, en donde a lo mejor me dé mis pausas para escuchar música, un tema, ¿sí? Un tema agradable, ¿cierto? Y te va a demorar 2 minutos y lo escuchas con tus audífonos y te das un disfrute en el trabajo, porque realmente las condiciones, para que estamos con cosas, a veces las condiciones laborales no son muy favorables. No son favorables, pero nosotros tenemos que darle la vuelta. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera en que incorporamos elementos que nos nutran y nos motiven, incluso en entornos desfavorables. Entonces hay muchísimas cosas que podemos hacer. ¿Y caminar. ¿Cuánto depende de uno eso? Uno se da cuenta, depende cómo se va predispuesto. Muchísimo. A lo mismo que todo alrededor esté cayéndose, pero si uno va bien predispuesto, la cosa cambia. Vamos con la última sensación, la última emoción, que sería la envidia. Y esta la tenemos. ¡Ay, qué envidiosa! Sí, todos la tenemos, así que no diga que no, que levante la mano. Yo la siento envidia. Sí. Si se le da vuelta a la envidia y se la toma como un motor para alcanzar eso que se sueña o que llama la atención en otra persona, puede ser una increíble aliciente, para superar estos fantasmas y encontrar el camino hacia el éxito. Bien, me encanta. Es no envidiar. A ver, reconozco que quizás me gusta lo que ha logrado otra persona y ¿por qué yo no? Y ponerse objetivos, ¿no? Qué envidiosa eres. No soy envidiosa. No. Qué envidiosa eres. Claro, la envidia... No es envidia, quizás sí, es como una admiración. No, yo siento que es que quizás... si tú quieres lo tuyo, cómprate lo tuyo. Pero no, es verdad, si a veces uno admira a una persona que ha logrado X cosa y uno no tomarlo como envidia, sino decir, ya, yo también puedo, me gustaría lograr y me voy a poner objetivos y con el propósito de hacerlo día a día trabajando para eso, ¿no? Claro, o sea, finalmente, ¿qué es la envidia? La envidia es una gran valoración de algo que el otro tiene, ¿cierto? Y que yo no tengo. Y el problema de la envidia es que no creo que tenga las herramientas para poder tener algo similar a eso. Entonces, a lo mejor, claro, a lo mejor no voy a poder tener eso exactamente, pero sí puedo tener las cosas que quiero. Entonces, se puede convertir en un motor, ¿cierto?, de planificarte, de generar un proyecto, de generar un negocito y ponerte en marcha para generar una nueva manera de generar ingresos o lo que sea. Entonces, claramente la envidia podría ser también una manera de poder realmente decir, ¿qué es lo que andas buscando? A lo mejor quieres mejorar tu calidad de vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo y busca tu estrategia. Esa envidia es buena, y supérala. entonces. Claro. Esa envidia es buena. ¿Existe la envidia buena? Esa es la pregunta. Esa es la envidia buena, porque al final... Te motiva. Claro, porque al final tienes como una meta, ¿verdad? Claro. Y haces lo posible para lograr esa meta. Transformar esa envidia en un desafío. En un desafío, tal ¿cierto? Perfecto. ¿Sí? Pero además de venir, Jorge, a hablarnos de todo este tema súper interesante, ¿verdad? De enseñarnos un poco a sacar estas emociones, también tenemos cursos, ¿o no?, en el que podemos aprender más de esto. Sí, tenemos, hay unos programas que yo hago que se llaman Club Bienestar, ¿sí?, en donde trabajamos siempre en los temas emocionales.
Y en este momento vamos a lanzar un club que tiene que ver con, en realidad no es 100% emociones negativas o control emocional, sino que tiene que ver con controlar la autoestima o mejorar la autoestima. Qué importante eso. Entonces, son incluso de donación voluntaria, va mucha gente, entonces 500, 600 personas. Wow. Son por vía online. ¿Ya? Y en la página web van a salir ahí anunciados los próximos clubes Bienestar. Me encantó. Es una manera de poder nutrirnos y poder pasarlo bien un rato y finalmente entregar herramientas también de gestión de las emociones. Y que no se nos olviden estas cosas, ¿verdad? Que no se nos olvide sacar las emociones, ¿verdad? Querernos, aprender a querernos más. Y ¿verdad? Que no se nos olvide. Entender al otro. Claro, que no se nos olvide, porque al final se nos olvida validar también lo que sentimos, cómo nos vemos y todo eso. Al final a veces pasa a segundo plano lo rápido que está nuestra vida. Ahí te envidio un poquito, tú estás peinada y yo nunca. Así exacto, que qué envidiosa que eres, qué envidiosa. Jorge, entonces en la página web están toda la información para los nuevos cursos y todo. Sí. Siempre es muy agradable que nos acompañes, así que muchísimas Muchas gracias por la invitación. Te esperamos prontito. Sí, pues. Otra cosa que es el diplomado noveno que estamos haciendo en la USACH con el IST de técnicas energéticas o espirituales o que tienen que ver con herramientas terapéuticas basadas en medicinas complementarias para mejorar las emociones. Comienza ahora en agosto. ¿Sí? Un programa diplomado que toda la info entonces en la página web pranavida.cl. Jorge Fuentes, muchas gracias por haber estado el día de hoy con este tema tan interesante. Siempre. ¿Verdad? Siempre es un agrado tenerte aquí.